Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión hablo un poco del largometraje mexicano Macario, de 1960, una obra de arte que, cinematográficamente hablando, resiste el paso del tiempo y las modas. Estamos ante un drama con tintes fantásticos ambientado en el siglo XVIII durante el Virreinato de Nueva España, región que incluía, entre otros territorios, a lo que actualmente es México. Recordemos que en la literatura el llamado realismo mágico mantuvo su plenitud en la década de los años 60 del siglo XX, aunque había aparecido unos 30 años antes. En el realismo mágico encontramos elementos cotidianos y reconocibles por todos, como la pobreza y otros extraordinarios, como por ejemplo la existencia de una bebida con propiedades curativas asombrosas. Quizá la novela más popular de este movimiento literario sea 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. En la cinta que tratamos hoy existe una especie de realismo mágico que nos presenta un mundo a través de una región en la que conviven ricos que comen bien y pobres que pasan hambre, y en esa misma realidad surgen elementos extraordinarios o fantásticos que no parecen sorprender mucho al protagonista, el personaje cinematográfico Macario. Por ejemplo, cuando se le aparecen el diablo, Dios y la muerte, y luego recibe una especie de agua milagrosa que lo cura casi todo. Sin embargo, las curaciones de Macario sí asombran a los demás. Es decir, la gente admira esos hechos y se sorprende ante ellos, aunque no los consideran fantásticos, sino posibles, porque según ellos intervienen la Virgen o algún arcángel. Este largometraje fue dirigido por Roberto Gabaldón, que recordamos también por ser el realizador de La Rosa Blanca, de 1961, un thriller sobre progreso e injusticia que estuvo prohibido en México durante 11 años. Días de otoño, 1963, un melodrama sobre la verdad y la mentira de una mujer abandonada. Y Don Quijote cabalga de nuevo, 1973, una comedia con nuevas aventuras del caballero de la triste figura y su acompañante Sancho Panza, en la que participaron Mario Moreno Cantinflas y Fernando Fernán Gómez. Curiosamente, Macario, de 1960, está el número 59 en una lista sobre los 100 mejores largometrajes realizados en México. Particularmente creo que se merece un puesto mucho más alto, pues, a mi entender, se trata de una obra de arte sin discusión. Al año siguiente de su presentación en los cines, esta cinta fue nominada a los premios Oscar de la Academia de Hollywood como mejor película extranjera. ¿Saben ustedes qué largometraje recibió la estatuilla ese año? Con permiso de la paloma, El manantial de la doncella, de 1960, filmado por Ingmar Bergman, otra obra de arte. En 1950, Bruno Traven escribió un relato corto titulado Macario, que tomaba algunas ideas del cuento de los hermanos Grimm, El ahijado de la muerte, publicado en 1812. La traducción literal del título de ese cuento sería Padrino Muerte, pero aquí lo conocemos como El ahijado de la muerte. Ese relato fue adaptado como guión para la película Macario, 1960, por Roberto Gabaldón y Emilio Carballido. Roberto Gabaldón y Emilio Carballido. Recordemos que los hermanos Grimm se hicieron conocidos en el siglo XIX por escribir versiones de cuentos populares de tradición europea que se habían transmitido de forma oral. Esos cuentos como La Cenicienta, Blancanieves, cuentos populares de tradición europea, ellos los escribieron en una recopilación de cuentos.
y de ahí su enorme popularidad, la de los hermanos Grimm. En España, la escritora bajo el seudónimo Fernán Caballero escribió un cuento titulado Juan Soldado, que fue publicado en 1852, que se basaba en un popular cuento europeo llamado Juan sin miedo, que también habían recopilado los hermanos Grimm. Fernando Fernán Gómez lo adaptó en un mediometraje de 43 minutos, cuyo título es Juan Soldado, 1973. Existe un episodio de la serie televisiva El Cuentacuentos, de 1987 a 1988, que bajo el título de El Soldado y la Muerte, nos muestra en poco más de 25 minutos la historia de Juan sin miedo y su relación con la muerte, a la que metió en un morral, causando un terrible problema para la humanidad. Nadie moría. Estas cosas no se aprenden en Wikipedia. Las sé porque he visto mucho cine y mucha televisión, como algunos de ustedes. En esta adaptación cinematográfica mexicana de la vieja historia europea sobre el hombre que conversó con la muerte, existe también la posibilidad de ver encarnada a la muerte a los pies o junto a la cabecera de una cama en la que reposa una persona enferma o moribunda, y saber así si tiene cura o no, si se va a morir sin remedio o no. En esta cinta destaca la forma de presentar con toda la naturalidad posible las tradiciones mexicanas en torno a la muerte, el culto a la calavera y el sentimiento de conocer a la que pone fin a nuestras vidas, la parca. La historia que nos muestra es imaginativa y atrapa nuestra atención desde el principio hasta su descorazonador final. Los actores Ignacio López Tarso y Pina Pellicer componen unos personajes creíbles y llenos de sentimientos. Macario y su esposa quedan en el recuerdo de cualquier cinéfilo que se precie. La ejemplar fotografía de Gabriel Figueroa es naturalista tanto en exteriores como en el interior de un edificio, un palacio por ejemplo, o en una cabaña. Fotografía naturalista. ¿Pero qué cuenta esta historia? Macario es un hombre pobre que vive con su mujer y sus 5 hijos en una casita de leña. Él gana algo de dinero vendiendo leña a una panadería del pueblo y ella realiza trabajos de costura, pero no ganan lo suficiente para tener todos los alimentos que necesitan. Imaginen, 7 personas comiendo a la mesa. Macario decide dar toda su comida a sus hijos. Un día confiesa a su mujer que su mayor deseo es poderse comer un pavo entero él solo, sin compartirlo con nadie. Esto sucede después de años de privaciones, después de que Macario haya pasado mucha hambre en su vida. No es de un día para otro. Macario tiene una idea fija en la mente: poderse comer un pavo entero él solo, sin tener que repartirlo con nadie. El final de esta historia está abierto a numerosas interpretaciones. ¿Por qué Macario no quiso compartir su pavo con Dios? Él contesta que para Dios ese gesto sería solamente una prueba, mientras que para él ese pavo es todo lo que ha querido en su vida. ¿Es justo que exista un Dios que no ayude en nada a Macario y que luego le exija esa prueba? Muchos dirán, sí, lo somete a ese hambre para ver qué tan bueno es. Bien le gusta a ese Dios del que nos hablan apretar el cuello de la gente y ahogarla bien, si es que existe ese gran ausente. ¿Es justo que exista un Dios que no los ayude en nada y luego le exija esa prueba? No te comas el pavo. Repártelo conmigo. No te ayudo en nada, pero te ahogo un poquito más. En este momento voy a contar momentos cruciales del largometraje
Los que no lo hayan visto, dejen de ver el vídeo y vuelvan luego. ¿Es inteligente Macario al compartir medio pavo con la muerte y así vivir un poco más? Yo creo que ni siquiera vivió para probar el pavo. Le dejó la mitad a la muerte y él se murió. ¿Es inteligente Macario al compartir medio pavo con la muerte y así poder vivir un poco más? Las razones por las que no lo comparte con el diablo son claras. Siempre saldría perdiendo. Con el diablo, con el mal, siempre vas a salir perdiendo. Y alguno dirá, con el bien también. Cierto, aquí hagas lo que hagas, te van a apretar y ahogar. ¿Por qué Macario no quiso compartir su pavo con Dios? Sinceramente yo le hubiera dado un poco a Dios, aunque él hubiera discurrido, en caso de existir, que yo lo estaba haciendo para superar su prueba. Y me hubiera matado igual. En serio, yo le daría un trozo de pavo a ese anciano, llámese Dios o como quieran llamarlo, porque no está bien comerse un pavo uno solo. Le va a dar un dolor de barriga tremendo. Aunque no hayas comido nada en toda tu vida, así como para llenarte, de repente te comes un pavo entero y... Bromitas aparte. Una secuencia para el recuerdo, aquella en que la muerte está en un escenario gigantesco, repleto de velas encendidas que representan la vida de miles de humanos, si no millones. Parece ser que la forma de presentar al diablo, Dios y la muerte en esta película como vestidos de mexicanos, la muerte y el diablo, no sentó bien en otros países distintos a México. Pero yo creo que dentro de esa fantasía, en caso de presentarse esos personajes a alguien, pues lo harían de una forma que comprendiera esa persona de ese país. Por ejemplo, en México, la muerte lleva ese tremendo sombrero y está vestido como una persona pobre. Dios se presenta como un anciano que parece que también es pobre y viaja con un bastón grande. El diablo aparece vestido de mexicano, pero un mexicano rico, con vestimentas negras y propias de una persona acaudalada. Yo creo que en caso de existir esta fantasía, estaría bien que esas entidades se presentaran vestidas para que la persona a la que se le aparecen no se extrañe y entonces se muestran a él con vestimentas propias de su país. ¿Por qué? Pues para no asustarlo mucho. Porque si le aparecen vestidos como lo haría un ruso en Siberia, pues asustan un poco en México. Porque si a Macario se le aparece en México un tipo vestido como un zar de Rusia, pues igual se asusta un poco. Porque a Macario parece que no le asusta mucho la presencia de la muerte, el diablo o Dios. Todo esto está dentro del realismo mágico que les hablé al principio. Macario 1960, un largometraje mexicano en blanco y negro que deberían ver al menos una vez en la vida. Y tengan cuidado con quién comparten su pavo. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable, con un pavo para ustedes solos. Por ejemplo, cuando se le aparecen el diablo, Dios y la muerte, y la moto. El diablo, Dios y la muerte y la puta moto. No paran los ruiditos, macho, no paran los ruiditos. Me muevo porque me está doliendo la espalda de estar aquí de pie, repitiendo esto, hasta su descorazonador final. Macario y su esposa, Macario... No, en serio, yo le daría un trozo de pavo a ese hombre viejo, porque no está bien comerse un pavo entero, te va a dar un dolor de barriga. En serio, yo le daría un trozo de pavo a ese hombre anciano,
¿Por qué no está bien comerse un pavo entero?